Vamos con un control nuevo que no hemos utilizado todavía, los listbox, los cuadros de lista. Son similares a los cuadros combinados, pero no permiten escribir en su interior, solo muestran la parte de la lista y desplegada todo el rato. Permiten mostrar un listado de elementos y después podemos utilizarlos para recoger el valor seleccionado, o también podríamos utilizar alguno de sus eventos, pero aquí vamos a darle el uso solo al valor seleccionado. La idea es que tendremos aquí un cuadro de lista y dos botones. En la lista aparecerán las facturas que tenemos guardadas y ocultas. Y cuando tengamos seleccionada una de ellas, podremos bien eliminarla pulsando el botón eliminar o podremos acceder a verla pulsando el botón ver. Eso es lo que vamos a hacer. Dar opción a trabajar con esas facturas que tenemos guardadas pero ocultas para poder verlas o poder eliminarlas. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a crear la lista. Accedemos al botón insertar y los cuadros de lista son este botón. Cuadro de lista, control active X, en inglés listbox. Pulsamos y más o menos la dibujamos así. Vamos a darle un nombre reconocible. Le vamos a llamar LST facturas. El LST ya os podéis imaginar de qué es, de list. Y ahora vamos a añadir los dos botones que le acompañarán abajo. Voy a hacer esto un poco más pequeño, así. Insertamos un botón aquí y otro botón aquí. Y así. Ahora vamos a cambiar las propiedades. Este va a ser cmd ver y va a ser el que utilizaremos para ver. Y este cmd eliminar. Y el texto eliminar. Así. Ahora lo primero que vamos a hacer es crear el código que se encargará de cargar en el listbox las facturas que tenemos por ahí adentro guardadas. Lo vamos a crear en el módulo factura, porque luego vamos a ver que este procedimiento lo vamos a llamar desde varios sitios. Lo voy a crear aquí para que sea más fácil grabarlo. Me refiero a grabarlo para la explicación. Escribimos. Bueno, así, vamos a probarlo primero y lo explico. A ver, este procedimiento todavía no tiene manera de ejecutarse automáticamente. Me explico, hay que integrarlo en algún sitio para que esa lista se vaya actualizando sola. Entonces ahora de momento lo que vamos a hacer es ejecutarlo manualmente y lo comprobaremos. Comprobaremos si se han cargado los nombres de las facturas que tenemos ocultas. Por lo tanto, nos ponemos dentro del código y lo ejecutamos. No se ha quejado, vamos a ver qué ha pasado. Ahí tenemos los nombres de las facturas. Luego ha funcionado perfectamente. Venga, vamos con la explicación. Bueno, la idea es la siguiente. Este procedimiento se tiene que ir recorriendo todas las hojas del documento para ir cargando sus nombres en la lista. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues antes de empezar el proceso de cargar la lista, lo que he hecho es vaciar la lista. ¿Por qué? Bueno, pues porque debido al método que he utilizado para cargar esa lista, si no borro los anteriores elementos, cada vez que vuelva a meter todos, los voy acumulando. Fijaros, he desactivado la línea que borraba la lista, el clear. El clear es un método de los objetos de tipo listbox y de los cuadros combinados, también lo tienen. Si vamos a Excel, vemos que tiene aquí los tres que acabamos de cargar. Bueno, pues si lo ejecuto de nuevo, ¿veis? Me encuentro ahora con 6. Se van acumulando. Por lo tanto, cuando vayamos a inicializar un listbox, una lista, conviene que primero la vaciemos para que no nos encontremos con datos duplicados. Y eso es lo que hago aquí. Le digo que la lista que se llama LST facturas, que está situada en la hoja factura, la tiene que vaciar con el método clear. Y una vez que ha hecho eso, ya es cuando con el bucle for each nos vamos recorriendo todas las hojas buscando hojas de factura. Y para buscar hojas de factura vuelvo a utilizar otra vez el mismo sistema que ya he utilizado aquí en lo de exportar para localizar las facturas, que los 8 primeros caracteres del nombre de la factura son numéricos, que son las que hemos guardado, las facturas que hemos guardado. Y si es así,
Si en cada repetición esto se cumple, lo que hacemos es coger el nombre de la factura que toca en esa repetición y lo añadimos a la lista. Utilizamos el método addItem que nos permite ir añadiendo elementos a esa lista. Este método también lo tenían los cuadros combinados. Para los cuadros combinados utilizamos otro sistema porque cargábamos los elementos desde celdas de Excel. Pero aquí, como los elementos provienen de otro origen, nos vamos recorriendo las hojas y vamos cogiendo los nombres, lo que hacemos es ir añadiendo elemento a elemento. Ya os digo que esto también lo podíamos haber hecho con el cuadro combinado. Bueno, pues este sería el código para cargar la lista de facturas. Claro, lo que os digo, ahora esto se queda aquí un poco manual, el que yo tenga que andar cargando esto. ¿Dónde sería bueno meter una llamada a este procedimiento, por ejemplo, para que la lista se cargue automáticamente? Bueno, pues un sitio bueno sería, por ejemplo, el open de nuestro documento. Aquí sería bueno llamar a el procedimiento y así cada vez que se abra el documento sabemos que esa lista se va a cargar. Y otro sitio bueno también sería el momento en el que guardamos la factura. ¿Por qué? Porque ahí guardamos una factura nueva y es bueno que se añada esa nueva factura que hemos creado al pulsar guardar. Entonces, lo que voy a hacer es llamar a ese procedimiento, por ejemplo, por aquí. Justo después de acabar el proceso de guardado, pongo una llamada a ese procedimiento también. Y así lo vamos automatizando un poco. En todos los sitios en los que viéramos que puede cambiar el número de facturas que tenemos, que se pueden eliminar, crear nuevas, etcétera, sería bueno que después de hacer uno de esos procesos se llamara esto para actualizar la lista. Venga, entonces esto más o menos ya lo tenemos. Ahora lo que nos falta es el funcionamiento de estos botones. Vamos a ir primero con el deber, por ejemplo. Escribimos el código. Bueno, un código muy sencillo. Simplemente le decimos que cuando se pulse el botón ver, utilice el valor que está seleccionado en la lista para hacer visible la hoja que tiene ese nombre. ¿Veis? Utilizamos el valor que está seleccionado en la lista para, junto con Worksheets, hacer visible esa hoja. Y después lo que hacemos es también, a través de Worksheet, seleccionar esa hoja, porque el que la hagas visible no significa que se te pone delante para verla. Para eso la tienes que seleccionar. Y ese es el siguiente paso que hacemos. Venga, vamos a probarlo. Primero voy a inicializar la lista porque ya habéis visto que había muchos duplicados. Voy a ejecutar esto de nuevo de forma manual. Y ahora me voy a Excel y así ya solo tengo las tres que realmente tengo. Y voy a seleccionar, por ejemplo, esta y le voy a dar al botón ver. Y ahí está, se muestra la factura y se pone en primer plano. Claro, ahora el tema es que, por ejemplo, esto queda un poco descolocado, me explico. Mi idea original era que las facturas no se vieran, excepto cuando yo le diga aquí explícitamente que la quiero ver. Pero claro, al hacer visible esta factura aquí, se me ha quedado disponible. Entonces, a mí me gustaría más que, por ejemplo, vale, me la ha mostrado, me la ha puesto en primer plano, pero cuando nos fuéramos de ella, se volviera a ocultar. Bueno, pues esto lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos podemos aprovechar de un evento de los libros, de los documentos. Vamos al código y os cuento. Accedemos al objeto ThisWorkbook y aquí vamos a buscar un evento que se llama setDeactivate, Este evento salta cuando alguna de las hojas que contiene el documento se desactiva. Esto más que desactivar es que ya no está en primer plano. Estaba en primer plano y de repente ya no está porque nos hemos ido a otro sitio. Bueno, pues este evento lo podemos utilizar para decirle que cuando esa hoja está visible, si pierde el foco, por decirlo de alguna manera, si deja de estar en primer plano, se vuelva a ocultar. Venga, vamos a escribir el código y lo comento, aunque ya lo conocéis. Venga, primero vamos a probarlo y después os lo comento. Vamos a Excel y fijaros, yo ahora estoy en esa hoja que se me había quedado visible. Bueno, pues me voy a ir a la de facturas y ya me ha desaparecido, ¿veis? Ya no está. Vamos a mostrar otra. Por ejemplo, esta se me pone en primer plano y ahora vuelvo a la de factura y desaparece. Luego ha funcionado perfectamente. Vamos a explicarlo. Este evento, el setDeactivate, recibe un argumento que, si os fijáis, me dice que es del tipo object. Aunque sea
del tipo Object, realmente lo que está llegando ahí es una hoja. ¿Por qué está utilizando el tipo Object? Bueno, pues por lo siguiente. Esto es algo que no os quise explicar en su momento cuando, si os acordáis, recorrimos colecciones de hojas, pero había de dos tipos, hojas worksheets y hojas charts de gráficos. Recorríamos ambas colecciones de hojas con dos bucles for diferentes. Os dije, con Sheets, con la colección Sheets, podemos acceder a cualquier hoja, sea del tipo que sea. El problema es que no hay un objeto Sheet, hay o Worksheet o Chart. Y lo que os dije era que por eso teníamos que recorrernos las dos colecciones por separado, cada una con su tipo de variable diferente, con Worksheet y Chart. Bueno, eso os lo dije en ese momento porque prefería que practicáramos en ese momento recorriendo esas dos colecciones. Y porque no os quería tampoco contar esto de las variables object, que son como una especie de comodín. A ver, una variable object puede recibir cualquier tipo de objeto. Y como aquí no hay un tipo de hoja que englobe a los dos tipos, lo que le dicen es que en este evento llega un objeto y así si llega una hoja de tipo gráfico o una hoja de tipo worksheet, da igual, porque en un object caben las dos cosas. Si en esos ejemplos que os puse habríamos utilizado una variable object, entonces sí que podríamos haber recorrido todas las hojas con un solo bucle en lugar de por separado. Pero ya os digo que yo prefería hacerlo en ese momento utilizando esos dos tipos de variables personalizados, worksheets y char. Pero si queríamos, lo podíamos haber hecho en lugar de declarando una variable worksheet y otra char, podíamos haber declarado una única variable object y a través de ese object con un bucle for each me podía haber recorrido todas las hojas fueran del tipo que fueran. Habría puesto for each la variable object in sheet y así lo habría podido recorrer. Pero ya os digo que no lo hice porque no quise. Sin embargo, ahora aquí ya veis que la propia Excel, como no tiene un objeto sheet que englobe a los dos tipos de hojas, utiliza una variable tipo object que es un comodín en el que cabe cualquier tipo de objeto. Y ese argumento de tipo object sirve para poder acceder a la hoja que se ha desactivado. Y es lo que yo utilizo dentro, veis, como si fuera una hoja. Aunque ya habéis visto cuando he puesto el punto que realmente no reconoce esto como un objeto hoja. Veis, no aparece el listado de propiedades porque como es un comodín, pues hasta que no llegue el momento de la ejecución no sabe lo que le va a llegar. Entonces utilizo ese argumento para comprobar si el nombre de la hoja que se ha desactivado concuerda con uno de los nombres de las facturas que tenemos guardadas. Acordaros que empiezan por 8 números, podríamos decirlo de alguna manera. Si eso es verdad, lo que hago es utilizar el propio argumento para acceder a la hoja que se ha desactivado y modifico su propiedad visible para que se vuelva a ocultar. Eso es lo que he hecho aquí. Bueno, pues el botón de ver ya está. Vamos al de eliminar, que va a ser un poco más largo que este. Escribimos. Bueno, vamos con la explicación de lo que llevamos hasta aquí. La idea es la siguiente. Cuando se pulsa el botón eliminar, voy a mostrar un mensaje en el que me piden confirmación para eliminar la factura. Y en ese mensaje le muestro el número de la factura y el importe total de la factura. Y después, dependiendo de si pulsan el botón sí o el no, eliminaremos la factura. ¿Qué es lo que hago aquí? Bueno, pues básicamente he declarado dos variables, una que voy a utilizar para capturar el botón que se pulsa y otra en la que voy creando el mensaje que va a aparecer en el MSG Box. Como es un mensaje que tiene partes variables y partes fijas y además es un poco largo, he preferido crearlo así, por partes en una variable. Primero le asigno este texto fijo y luego le añado a ese texto fijo el código, el número de la factura que se ha seleccionado en el list box, en la lista. Y después a eso le añado más texto fijo y acabo añadiéndole el importe total que aparecía en esa factura que he seleccionado. El importe total aparece en la celda F33 en todas las facturas. Entonces añado también ese importe pero formateado de esta manera para que aparezcan los símbolos de miles y el símbolo del euro en el mensaje para que aparezca esa cantidad formateada de esa manera. Y una vez que tengo el mensaje, lo que hago es mostrar el MSG Box con ese mensaje
mensaje la advertencia crítica, los botones de sí o no y este título, y en la variable botón que he declarado aquí arriba capturo el botón que se pulsa. Y si se pulsa que sí, tenemos que realizar el borrado de la factura. Vamos a escribir. Antes de la explicación, vamos a probar si funciona. Nos vamos a Excel y, por ejemplo, vamos a borrar esta de aquí. Desactivo el modo diseño, selecciono, pulso el botón eliminar y me dice, ¿deseas eliminar la factura tal con un importe total de tal? Si le digo que no, pues ahí seguimos con la factura. Pero si le digo que sí, confirmo y ahí está, ha desaparecido del listado y la única manera que tengo de ver que realmente ya no está es aquí en el editor que ya no la tenemos. Venga, vamos con la explicación. Si nos pulsan el botón que sí, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues empiezo un proceso en el que lo primero que hago es desactivar la actualización de la pantalla y después hago visible la hoja que queremos eliminar. ¿Por qué? Pues porque no la puedo eliminar si está oculta. La tengo que hacer visible. Para hacer visible la que toca en cada caso utilizo el valor que está seleccionado en la lista de las facturas y ese valor lo utilizo para acceder a través de Worksheets a la hoja que se llama como ese valor. Una vez que ya la he mostrado, vamos al proceso de borrarla. Pero claro, primero tenemos que desactivar las advertencias de Excel porque si no nos pediría confirmación para eliminar la hoja. Entonces las desactivo y a través de Worksheets y el nombre de la factura que tenemos seleccionado en la lista, utilizo el método delete para borrarla. Y por último, ya llegando al final, le digo que tiene que llamar otra vez al procedimiento que carga los nombres de las facturas porque como hemos borrado una hay que actualizar eso. Y aquí ya vuelvo a activar el refresco de la pantalla. Bueno, pues ya está. Ya habéis visto un control ActiveX más que conocemos. En este caso lo hemos utilizado para, con el valor seleccionado, interactuar con las facturas que teníamos ocultas. Pero ya os digo que ese tipo de control también tiene sus eventos que podríais utilizar. Lo tenemos aquí, el ST facturas, ¿veis? Tenemos el clic y tenemos todos estos. También tiene su change, tiene muchas posibilidades que se pueden utilizar. Bueno, pues ya está. Guardamos y seguimos.